Bienvenidos a este especial de terror de Popurrí Mental. Yo soy Lina y conmigo se encuentra mi más antigua y querida amiga Belén. Juntas les vamos a relatar los cuentos, leyendas e historias más impactantes de Latinoamérica. En Latinoamérica, los espectros que reinan la noche abundan. Quizás los más terroríficos son figuras que normalmente no asociamos con estados de peligro, como mujeres y niños. Debido a nuestra insolencia, inocencia o quizás imprudencia, desestimamos a estas figuras en nuestro día a día. Pero sin duda, a las 2 de la mañana, el lamento de una mujer o la risa de un niño podría estremecer hasta el hombre más grande y rudo del vecindario. La Mona, la bruja que se convirtió en bestia. Panamá. Hace mucho tiempo, a principios del siglo XX, en los pueblos del interior de Panamá, vivía una mujer llamada Damiana, famosa por su belleza y por sus conocimientos de herbolaria. Sabía curar fiebres, mordeduras de serpientes y hasta lograba dormir a un recién nacido solo con pasarle la mano sobre el pequeño rostro. Dicen que Damiana hablaba con las montañas y que cuando la luna estaba en cuarto menguante se lo escuchaba conversar con alguien invisible detrás de su casa. La gente comenzó a temer. Decían que no era curandera, sino bruja. Una noche, unos hombres borrachos le insultaron. La acusaron de robar el alma de un niño enfermo. Damiana, cansada, levantó la vista y les dijo: el día que el sol se oculte para ustedes, yo los buscaré como ustedes me buscan a mí. Esa misma noche, su casa ardió en llamas. Nadie supo si la mataron o si desapareció antes del fuego. Solo encontraron un trozo de piel quemada y mechones de cabello. Los meses siguientes, los habitantes comenzaron a escuchar algo extraño en los caminos rurales. Risas de mujer que se volvían chillidos de animales, ramas rotas y el sonido de uñas o garras golpeando las piedras. Un hombre juró haberla visto. Dijo que era una mujer desnuda, cubierta de pelo negro, con cara humana y cuerpo retorcido, que se movía a saltos como un mono, pero con ojos que ardían como brasas. Desde entonces la empezaron a llamar la Mona. Pobladores más viejos dicen que Damiana había hecho un pacto con el diablo o con espíritus de la selva para vengarse de los que la atacaron, pero el pacto se volvió contra ella. En lugar de darle poder, la condenó a transformarse en ser mitad mujer, mitad bestia, cada noche de luna llena. Desde entonces, la mona vaga por los caminos, brincando entre los árboles y los techos, buscando a los hombres infieles, borrachos o malvados. A veces aparece una mujer con rostro de mono, otras una sombra peluda que corre sobre cuatro patas y en los peores casos una anciana sin rostro, con los ojos blancos y las uñas largas como cuchillas. Cuando ataca, lo hace en silencio. Se posa sobre el pecho de sus víctimas dormidas y les roba el aire hasta que despiertan sin voz ni recuerdo de lo ocurrido. Al amanecer, solo queda un olor raro en el aire, una mezcla entre perfume y podredumbre. Los campesinos panameños aún dicen: si escuchas risas en los árboles o algo que cae sobre el techo, no mires, no hables y jamás nombres a la mona, porque si lo haces, verás una sombra moverse más rápido que los perros o un par de ojos encendidos entre los matorrales, y sabrás que la mona te ha elegido como su próxima víctima. La Lua Maman Brigitte. Haití. Entre los cementerios y los campos de caña de azúcar existe una figura temida por todos. Maman Brigitte, un espíritu guía del vudú, también castiga a los vivos que rompen las leyes de los muertos. Maman Brigitte
Es reconocible por su vestido negro y morado, su sombrero de ala ancha y sus ojos que brillan en rojo. Vive entre las tumbas y se dice que busca el cuerpo de los muertos que se portaron mal en vida, pero no lo hace para robar su cuerpo, lo hace para reclutar almas desobedientes y llevarlos a su reino bajo la tierra. Se aparece de dos formas, como una mujer de sonrisa cruel que sale entre la niebla del cementerio, o como un niño que llora a la orilla del camino pidiendo ayuda. Los que la ven nunca olvidan el primer contacto, un susurro que parece un viento caliente y un olor a azufre mezclado con flores marchitas. Si prestan atención, escuchan una risa femenina, la advertencia de que Maman Brigitte siempre está más cerca de lo que creemos. Si alguien intenta seguirla, Maman Brigitte los arrastra hacia las tumbas. Se oyen risas de niños perdidos, ecos de cadenas y luego silencio absoluto. Los viejos del país advierten que si quieres honrarla, deja un vaso de ron y un hueso de pollo en el cementerio durante la noche. Si no, ella vendrá por ti. El niño del túnel de Manatí, Puerto Rico. La historia se remonta a mediados del siglo XX, cuando el túnel formaba parte del viejo Camino Real, la ruta que conectaba la costa norte con los pueblos del interior. Era una época en la que el tránsito era escaso, pero las lluvias eran constantes y el túnel, oscuro y sin ventilación, se inundaba con facilidad. Una noche de tormenta, un pequeño auto rojo manejado por un joven esposo que viajaba junto a su amada esposa y su pequeño hijo de 6 años que dormía en su asiento especial en la parte de atrás del auto, se adentró en un túnel y la oscuridad los engulló por completo. Nadie sabe con certeza qué pasó dentro. A la mañana siguiente, los residentes de la zona encontraron el auto familiar sumergido en el fango. Solo sobresalía el techo rojo del pequeño auto. Dentro del vehículo encontraron los cuerpos sin vida de los jóvenes padres, pero el niño jamás apareció. Desde entonces, los vecinos aseguran que al caer la noche, especialmente cuando llueve, se escuchan pasos pequeños resonando en la oscuridad del túnel. Primero suaves, luego más rápidos, como si alguien corriera descalzo, y a veces una voz infantil pregunta con inocencia: quienes han escuchado esa voz aseguran que proviene de distintos puntos al mismo tiempo, como si el eco jugara con los vivos. Los locales dicen que el espíritu del niño no es maligno, pero no puede irse. Está atrapado en un bucle de búsqueda, intentando encontrar a sus padres cada noche. Por eso, los conductores que cruzan el túnel suelen tocar la bocina antes de entrar o dejar una golosina en la entrada como ofrenda. Si lo haces, se dice que el túnel te deja pasar sin contratiempos, pero si ignoras su presencia o te burlas de la historia, el niño te hace saber que está ahí. Los más escépticos que se han atrevido a entrar de noche cuentan que, aún sin viento, una corriente fría recorre el cuerpo entero y el eco del túnel suena distinto, como si algo respirara detrás de ti. Y así, en el corazón del norte boricua, el túnel del Manatí sigue siendo un portal entre los vivos y los que se quedaron a mitad del camino. No todos los fantasmas lloran por venganza, algunos solo están esperando que alguien los lleve a casa. El viejo del sombrero, Cuba. Cuando existía un sendero de tierra llamado el Camino Real, los campesinos decían que nadie debía viajar solo por la noche. Al caer la luna sobre los cañaverales, apareció una figura que ni el diablo quería cruzarse, un viejo alto, de espalda encorvada,
vestido de negro con un sombrero tan ancho que tapaba su rostro. Dicen que hace más de 2 siglos, en tiempos coloniales, un hacendado cruel controlaba un tramo del camino real. Era un hombre bastante temido, dueño de esclavos que hacía trabajar a su gente bajo el sol sin agua ni descanso. Su crueldad era tan grande que los aldeanos decían que su alma ya olía a azufre. Una noche, mientras regresaba a caballo de la plantación, lo sorprendió una tormenta. Intentó refugiarse bajo un viejo árbol, pero un rayo lo alcanzó y lo calcinó en el acto. El caballo regresó solo, con la silla quemada y las riendas deshechas. Cuando los esclavos fueron a buscar el cuerpo, no hallaron más que el sombrero del hacendado. Lo enterraron ahí mismo, bajo el árbol. Desde entonces dicen que su espíritu no descansó jamás. El alma del hacendado volvió a caminar sus antiguos dominios, ya no como hombre, sino como viejo errante con un sombrero que oculta su rostro carbonizado. Los vecinos lo ven aparecer en los cruces del camino real, donde se bifurcan los senderos de la vida y la muerte. A veces se detiene y te ofrece un tabaco. Si lo aceptas, te maldice. Si lo ignoras, te sigue. Los viajeros que lo enfrentan con palabras les responde con una voz hueca, seca, como de huesos al quebrarse. ¿Por qué viajas solo a estas horas, si los vivos no caminan cuando el muerto guarda su turno? Luego desaparece, dejando el eco de un bastón golpeando la tierra. Los ancianos juran que, si viajas con buena fe, el viejo te deja pasar, pero si tu corazón lleva culpa, él la huele. Se detiene a tus espaldas, camina contigo paso a paso, sin que puedas verlo, hasta que se asoma el sol de la mañana y su figura se disuelve. El Bacá, República Dominicana. En las montañas de San Juan y el Cibao, decían que habían campesinos que de la noche a la mañana se volvían ricos. Compraban ganado, tierras, casas, pero nadie los veía trabajar. Por las noches, de sus corrales se oían pasos, gruñidos y cadenas arrastrándose. Cuenta la historia que un campesino pobre, desesperado por el hambre y la enfermedad de su familia, fue a ver a un brujo haitiano al otro lado de la frontera. El brujo le dijo: puedes tener todo lo que quieras, pero nunca será gratis. Lo que te cuide de día te cobrará de noche. El hombre aceptó. Esa noche enterró en su patio un chivo negro recién degollado, una moneda de oro y un pedazo de su propia uña, ofrenda de sangre, carne y fortuna. Al amanecer, un viento caliente sopló por la finca y el ganado apareció multiplicado. Las cosechas crecieron sin lluvia y el dinero comenzó a fluir. Pero los vecinos empezaron a escuchar algo extraño en su propiedad. Un resoplido animal, fuerte, pero nunca visible. A veces, una sombra enorme se movía entre los árboles. Otras, un ojo rojo se veía desde el monte, observando. El Bacá no es un fantasma, es una criatura pactada, un ente que los campesinos invocan para conseguir riqueza a cambio de un alma. Nadie sabe cómo es en realidad. Algunos los describen como un perro negro con alas, otros como un niño cubierto de tierra que camina torcido. Dicen los ancianos que quien hace un pacto con el Bacá solo tiene 7 años de prosperidad y después la deuda se cobra sola. Primero muere un animal, luego un hijo y por último el mismo dueño. Hay quienes aseguran que el Bacá se alimenta de los que se burlan de él y que si te ríes al oír su historia estás imitándolo.
El Silbón, Venezuela. Hace más de un siglo, en los llanos de Portuguesa, vivía un joven mimado y cruel, único hijo de la familia rica de ganaderos del pueblo. Su madre lo mimaba y adoraba, lo que alimentaba más su mal comportamiento. Su padre intentaba endurecerlo con trabajo, cansado de verlo perder el tiempo en las tabernas. Una tarde, el muchacho regresó del pueblo, ebrio y enfadado. Encontró a su madre llorando porque su padre no le había traído la carne prometida para la cena. Ciego de ira, el joven montó su caballo y fue a buscar a su padre a los potreros. Al caer la noche, regresó con un saco al hombro y la ropa manchada de sangre. Su madre le preguntó qué llevaba dentro de él. El muchacho solo sonrió y dijo, Aquí tienes tu carne, madre. arrojó el saco al suelo y de él salieron los huesos y las vísceras de su propio padre. La mujer, horrorizada, corrió gritando hasta el pueblo. Los vecinos capturaron al joven y lo entregaron a su abuelo, un hombre severo y justo que al verlo, Este no es un hombre, es una maldición. el abuelo ordenó que lo amarraran a un poste y lo azotaran hasta que se le desgarre la piel. Luego le untaron ají y aguardiente en las heridas, haciendo que el cuerpo ardiera mientras los perros lamían sus heridas. Antes de morir, su abuelo lo maldijo. Andarás por toda la eternidad cargando los huesos de tu padre, y tu condena será anunciar tu presencia con un silbido, para que todos sepan que la muerte se acerca. Esa noche, una tormenta cayó sobre el llano. El cuerpo del joven desapareció. En la madrugada siguiente, los campesinos empezaron a escuchar un silbido extraño, una melodía que viajaba entre los vientos como si no tuviera origen. Así nació el silbón. El silbón vaga por los llanos, con un saco al hombro lleno de huesos. Algunos dicen que son los huesos de su padre. Otros aseguran que son los huesos de sus víctimas. El silbón se le aparece a los hombres borrachos, mujeriegos o violentos y los mata estrangulándolos o chupándole los huesos a través del ombligo. Solo los perros pueden ahuyentarlo, porque el alma del silbón solo teme al ladrido de los perros, al ají y al sonido del látigo. Dicen que si lo oyes cerca, estás a salvo, pero si lo oyes lejos, está detrás de ti. El hombre caimán, Colombia. Hace siglos vivía en las riberas del río Magdalena un joven llamado Saúl, conocido por su atractivo y su labia. Era carpintero, trabajador y muy codiciado por las mujeres del pueblo, pero su curiosidad y pasión siempre lo metía en problemas. Se cuenta que se enamoró de una hechicera de los manglares, una mujer que practicaba magia ancestral y tenía un carácter tan misterioso como el río mismo. Saúl la cortejaba constantemente y ella, divertida por su insistencia, le advirtió: Si me amas, debes prometerme que nunca mirarás cómo hago mis hechizos junto al río, y jamás intentes tocarme cuando estoy bajo la luna llena. Saúl, como cualquier joven imprudente, no pudo resistir la tentación. Una noche la siguió escondido entre las cañas hasta la cueva donde la mujer practicaba sus rituales. La vio mezclarse con el río, recitar conjuros y transformar peces en criaturas extrañas. Fascinado, intentó tocarla,
y ella, molesta, lo maldijo. Si no puedes amarme como soy, entonces vivirás entre la carne humana y la bestia acuática para siempre. Al intentar regresar a su casa, Saúl comenzó a sentir su cuerpo cambiar. Sus piernas se alargaban, su piel se cubría de escamas, su espalda se arqueaba y lo peor, su rostro se deformó, tomando la forma de un caimán con ojos humanos. Desesperado, corrió hacia el río buscando refugio. Allí permaneció semanas, escondido entre manglares y lodo. Los aldeanos contaban historias de un ser extraño que atacaba la noche. Algunos decían que arrastraba pescadores al fondo, otros que su silbido se escuchaba como un hombre, pero con un gruñido animal que helaba la sangre. Con el tiempo, el hombre caimán se volvió un ser con hábitos nocturnos y astucia para cazar en el río, siempre escondiéndose de los humanos que querían matarlo. Se alimenta de peces, pero también secuestra y devora a mujeres desprevenidas. Y con esto hemos terminado la segunda parte de nuestro especial de terror de Popurrí Mental. Esperamos que estas historias de terror les hayan encantado tanto como a nosotras. Belén, ¿cómo te podemos encontrar en redes? En Instagram me pueden encontrar como Belén_MBMB. A mí me pueden encontrar como Lina Powell. No se olviden de darnos like si les ha gustado el video y dejar un comentario en la cajita de acá abajo. Los estaremos leyendo. Nos veremos pronto con la tercera y última parte de esta saga. Suscríbanse y denle a la campanita para que reciban notificaciones cuando subamos nuevos videos. Ahora sí, nos despedimos no sin antes desearles que el viejo del sombrerón no se los lleve. Bye bye. Hasta la próxima.